I found a love for me. Hola chicos, muy buenos días. Esta mañana les vamos a presentar un tema sumamente importante que se refiere a las técnicas de comunicación aplicadas a la actividad tanto de asistencia como a las guías que se refiere a grupos. Bueno, una de las atribuciones comunes a cualquier figura de guía es la de informar. Por eso, todo aquello que ejerza esta profesión tienen que ser buenos comunicadores, lo que significa que deben ser conscientes de su comportamiento cuando hablan, planteándose cuestiones como: ¿hablo lo bastante fuerte como para ser oído por todos? ¿Intento por todos los medios evitar la monotonía? ¿Hablo más o menos despacio en función de lo que tengo que decir? ¿Adapto mi mímica al sentido de las frases? ¿Voy adecuadamente vestido y peinado? Entre otras frases muy importantes dentro de la comunicación. Si no se presta atención a estos detalles, no se está comunicando como se espera de un guía, sino que simplemente se está pronunciando unas palabras vanas que no podrán ser entendidas por nuestros turistas. A continuación, vamos con los siguientes puntos. Bueno, el siguiente punto es los elementos de la comunicación. Con el fin de detectar de dónde se localizan las posibles incorrecciones en la tarea de comunicadores, se analiza el proceso de la comunicación en 4 niveles. El emisor o guía, quien tiene la obligación de transmitir información a sus clientes. Por tanto, elabora un mensaje a partir de unas fuentes de documentación, experiencias o conocimientos. El siguiente es el receptor o el cliente a quien se acompaña, el cual recibe la información emitida, que debe ser clara y concisa. El siguiente es el mensaje, cuyo significado se intenta que sea comprendido por los clientes. La siguiente es la circunstancia o momentos en que se produce la transmisión del mensaje. Por tanto, se debe considerar la comunicación como un todo en la que hay que valorar lo siguiente: lo que se dice, quién lo dice y cómo se dice. Además, a quién va dirigido y en dónde se lo dice. De igual manera, tenemos obstáculos en el mensaje. Lo que se intenta transmitir siempre se puede controlar, sin embargo a veces no se comunica bien porque el mensaje no es suficientemente claro como para poder ser comprendido con facilidad. Además, el mensaje es extremadamente largo y complejo. De igual manera tenemos obstáculos en las circunstancias, a veces controlables, a veces no. Algunas circunstancias que pueden interferir en la comunicación son que el micrófono no funciona. Hay ruidos, obras, música o artistas callejeros que no dejan escuchar lo que estamos diciendo. Además, el auditorio es demasiado grande o la lejanía es mucha porque se provoca mucho eco. Además, los agentes climatológicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la comunicación no verbal. ¿A qué nos referimos con esto? Es la comunicación en la que no se necesita el lenguaje verbal para transmitir un mensaje, si no se lo hace mediante el movimiento corporal y la gesticulación. Esto de los gestos es muy importante, ya que con estos gestos vamos a transmitir el verdadero mensaje al turista. Debemos tener cuidado que los gestos sincronicen con nuestros movimientos corporales para que el mensaje sea mejor difundido o mejor transmitido. Algo muy importante que cabe recalcar también es la imagen del guía ante los turistas, ya que es la primera impresión que causa ante su cliente o, como ya lo dije antes, ante el turista. Debemos estar correctamente vestidos en una posición firme, pero que no ejerza autoridad. Debe haber un ambiente de naturalidad y de flexibilidad al hablar con el turista. Otro tema que quiero tocar son consejos para hablar ante el público. Para hablar ante el público, primero debemos hacer unos ensayos previamente con otras personas o también hacia el espejo o mirándonos hacia la cámara solos. Cuando estamos puestos en escena, es necesario tener tenacidad, dirigirse al resto del público, no solamente a uno, sino debemos dirigirnos a todo el auditorio con una tonalidad de voz adecuada, que se escuche, pero que no ejerza una timidez ante los oyentes. La primera regla es que nosotros no debemos crear infelicidad. ¿Qué quiere decir esto? Es súper importante que nosotros como guías no hablemos de cosas que los turistas no van a poder apreciar o degustar. Segunda, es muy importante crear felicidad. El crear felicidad implica que debemos maximizar o tratar de hacer que las cosas que ellos viven como turistas, que disfrutan como turistas, si es que lo están disfrutando, sí, lo puedan ver de otro contexto. Es importante también el tercer punto que estamos hablando acerca del
correcto manejo de voz o, como otros dicen, el efecto flash. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente quiere decir que tú, cuando estás con los turistas, debes poder analizar la forma en la que tú estás hablando con ellos. Esto es lo mismo que con una cámara de fotos. Si el flash se lanza en el momento en el que el obturador se abre. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en el que vamos a visualizar el atractivo turístico es cuando tú tienes que empezar a hablar. El punto 4, estamos hablando acerca de lo que es la conveniencia del poderse anticipar. Siempre como guía tú debes anticipar el siguiente punto en el que vamos a recorrer para que el cliente ya tenga una idea y una noción de dónde vamos a ir. El quinto punto se llama la correcta información o la correcta forma en la que tú explicas tu información. Esto es importante. Punto 6, buscar armonía entre lo que se ve y lo que se explica. Nosotros como guías somos los encargados, como en ese momento veníamos en el efecto flash, de ir iluminando cada una de las cosas que van a ver nuestros turistas. Y es sumamente importante, así que entre recorremos un destino o un lugar, un paisaje, entre vamos apuntando, vamos explicándoles, vamos a ir también diciéndoles cada una de las cosas que son. Punto 7. Sorprender constantemente. Es importante, sí, que nosotros mantengamos una curiosidad, que nuestros turistas siempre tengan como que ese interés de saber un poquito más, ¿sí? Entonces vamos a recordar que el sorprender constantemente es hacer que el turista diga, wow, qué genial lo que me acaba de decir. Entonces, siempre que estén con un grupo de turistas y estén hablando de acerca de algún atractivo, procuren mantener de sumamente importancia, ¿sí?, datos importantes, historias que comentar. Punto 8. Informaciones objetivas. Es importante que la información que nosotros le estemos dando sea 100% objetiva, que no mantengamos temas abstractos ni nada de este tipo de cosas, ¿sí? 9. Evitar temas conflictivos, ¿sí? Lo más importante, y que siempre se nos ha dicho, no hablemos de política, deportes, de todo lo que sea, ¿sí? 10. No ser taxativos. ¿Qué quiere decir no ser taxativos? Que no vamos a defender a capa y espada la información donde la hemos conseguido. Punto 11. Evitar el enfrentamiento. Es sumamente importante entender que muchas veces los turistas, al momento en el que llegan a un atractivo, van a investigar y tal vez la información de donde ellos lo sacaron les dijo otra cosa, ¿sí? Entonces no nos enfrasquemos en estar peleando con el turista si es que lo que nosotros decimos es verdad y lo que él está diciendo es mentira, sino que veamos de dónde proviene esa información, ¿sí? Evitemos el enfrentamiento y tratemos de explicarle al turista de mejor manera. 12. Amenizar explicaciones. ¿Qué quiere decir amenizar explicaciones? Pues obviamente que todo lo que yo le digo, ¿sí?, al turista sea fácil comprensión, ¿sí? Punto número 13. Engarzar explicaciones en un hilo argumental. ¿Qué quiere decir engarzar explicaciones en un hilo argumental? Que nuestra idea sea coherente, que todo lo que estamos hablando mantenga un hilo de información, ¿sí?, que sea coherente, que sea importante. Número 14. Hacer comprender al cliente sobre todos los aspectos generales que tiene este sitio o este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más importante, sí, que nosotros le expliquemos al cliente del lugar, del destino, del atractivo turístico, que le estemos hablando acerca, yo qué sé, de fechas, siglos, algo aburrido para el turista, ¿sí? Punto número 15, se suspenderá la veracidad a la comprensión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí, que no importa qué tan sea cierto lo que tú estás hablando acerca del atractivo, lo más importante, ¿sí?, es que el cliente lo pueda comprender. Punto número 16. Adaptar el mensaje al auditorio. ¿Qué? Punto número 17. Adaptar el mensaje a las circunstancias. Siguiente punto. Punto 18. No dar toda la información de la que se dispone. Volvemos al punto en el nunca aburras al turista. Punto número 19. Siempre es mejor decir algo. Como guías nunca nos debemos quedar callados. Cosas como aquello, esto, estar leyendo un guión, o quedarnos simplemente callados porque nos olvidamos de información, nos puede suceder en un principio, ¿sí? Pero es sumamente importante que esto no suceda. Es siempre mejor tener algún dato importante que poder compartir con nuestros turistas que simplemente quedarnos callados. Punto número 20. Anticiparse a las preguntas. Número 21. No dar información a latigazos. ¿Qué quiere decir no dar información a latigazos? Sumamente importante. No te pongas a estar presionando para que los turistas recuerden la información. A la larga simplemente están ahí por divertirse, ¿sí? Y el último punto de las reglas básicas y las reglas importantes que manejamos el día de hoy. No pisar, ¿sí?, las anécdotas ni la información de los guías locales. En este caso hay que dar más oportunidad para que se comprenda la información. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos hacerle repetir correctamente a los turistas lugares de encuentro, horarios, itinerarios, para saber que ellos tienen una información correcta. Además de perder el complejo de ignorante. ¿Qué nos quieren decir esto? Que
nosotros como guías no estamos dando cátedra del lugar, sino más bien solo darles una pequeña información donde el turista se sienta conforme. Además que no arriesgarse a que algo no esté entendido con anterioridad y dar una explicación de más. Es decir, no voy a fijarme que en la comida tenga cortes o que esté servida de tal manera, porque eso la verdad no es relevante tanto para el cliente. Les voy a hablar ahora de las técnicas que se debe emplear según el escenario. Los escenarios pueden variar, tienen diferentes tipos. Yo les voy a hablar sobre los espacios abiertos. En sí, en estos espacios abiertos el tono de voz es esencial. Debe ser muy alto, sin embargo, no debemos cruzar la delgada línea que encuentra entre el tono de voz alto y el gritar, pues los clientes se van a sentir ofendidos. ¿Qué debemos hacer antes? Antes de bajarnos debemos explicar el programa, dar indicaciones de seguridad, indicaciones operativas, como si en este lugar se puede tomar fotografías con o sin flyers, si simplemente no se puede fotografiar el lugar. Además de fijar un punto de encuentro y una hora, pues si alguien se retrasa, esta pueda llegar sin ningún apuro al lugar. Cuando estemos en la guía como tal, debemos andar en ritmo adecuado considerando el grupo que tenemos a cargo, además de utilizar elementos de reconocimiento visual como un paraguas o algo que nos distinga y saber que tenemos un grupo de turistas. ¿Qué hacer si es que cuando ya quiero exponer? Primero debo tomar una decisión, buscar un lugar tranquilo y que no obstaculice el paso de peatones o el tráfico. Si es posible, podemos posicionarnos en una acera o en una tarima para que podamos estar un poco más alto del grupo y además tener un mayor contacto visual. A la hora de explicar el lugar en el que estamos, debemos siempre dar la cara al turista, porque así el turista va a poder apreciar mi explicación y además el lugar al que se está explicando, o sea, el lugar turístico. Siempre debemos cuidar esto de la postura y de la voz, como ya les expliqué. Además, siempre señalar dónde yo quiero que fijen su atención. No servirá a la izquierda se encuentra esto, arriba se encuentra esto, a mi derecha. Entonces, sí, para ser un poco más precisos y más comprensivos. Además que se hará un estudio, nosotros como guías debemos hacer un estudio previo, no debemos improvisar con el turista, pues ellos necesitan una información puntual. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que son los espacios cerrados. El uso del micrófono dentro del bus turístico y dentro de un espacio turístico como puede ser un museo es muy similar. Para esto primero hay que comprobar su funcionalidad. Se puede dar pequeños golpes sobre la cápsula del micrófono para saber que éste se encuentra en buen estado y puede ser utilizado. Esto también es un método muy utilizado para dar a conocer un aviso o para llamar la atención del cliente. Vale tomar en cuenta también que la megafonía y el tono de voz tiene que ir acorde a las necesidades del guía y al tono de voz del guía. Cabe recalcar también que cada guía tiene su propio estilo, cada uno va a utilizar los tonos de voz que él crea necesarios, las modulaciones de voz, los gestos que él crea pertinentes, pero también esto debe ser acompañado de una buena comunicación verbal, ya que de esta manera se va a dar un mejor entendimiento. Para esto la voz debe ser pausada y no debe utilizar un lenguaje que las otras personas no lo vayan a entender. También es muy importante que el guía tenga una buena comunicación con el chofer mediante tal vez códigos, tal vez pueden ser señas que le permitan entenderlo. Hay que tomar en cuenta también los sonidos externos y tratar de evitarlos, ya que estos pueden causar que el cliente desvíe su atención. Por ejemplo, puede ser la tos o pueden ser crujidos o ese tipo de sonidos. También hay que tomar en cuenta lo que es el aseo del micrófono. Este debe ser correctamente, podría decirse, limpiarlo de forma correcta. Se puede utilizar un paño de Kleenex y limpiar la cápsula del micrófono. Eso es en cuanto a lo que es a utilizarlo dentro de un bus turístico. En cambio, dentro de un recurso turístico
ahí se utiliza lo que es más la voz. Claro que se puede estar acompañado de un micrófono, pero ahí se utiliza como recurso importante la voz. Debe ser a viva voz, la voz debe ser alta, se deben utilizar las modulaciones de voz necesarias. Pueden llamar la atención utilizando una voz un poco más sutil. Eso es para llamar la atención hacia el objeto que se quiere mostrar. Pero para cambiar de objeto, para cambiar de atractivo, se puede alzar la voz y de esta manera se centra la vista del turista hacia el objeto que se quiere mostrar. Esto es todo en cuanto les puedo hablar acerca de los espacios cerrados. Muchas gracias.